Hoy día, un amigo personal, un astrólogo de fama internacional, me refiero a Paulo Flores, que hoy día nos va a explicar, a propósito a través del movimiento de los astros, cuáles son los puntos de inflexiones de crecimiento, tanto colectivo como individuales, que están ocurriendo en el mundo entero, particularmente en nuestro país. Asimismo, el gran temor que existe dentro de aquellos que estudian las estrellas con respecto a los alzamientos de movimientos sociales que pueden venir, a propósito de todos los quiebres psicológicos que se están dando, y no olvidar que se viene con el eclipse que está pasando de luna en estos momentos y el famoso eclipse solar, evento astronómico inaudito que nos vuelve a visitar este próximo 14 de diciembre. Pablo Flores, muy bienvenido, por fin lo logramos, estás en Así Somos, esta es su casa, querido amigo. Por favor, parte explicándonos qué tiene que ver esto con lo que se conoce como tránsitos planetarios. ¿Cuál es el mapa estelar que nos define hoy en día como país y como planeta? Hola, muchas gracias a todos. Hola, Pablo. Invitados. Bienvenido. Muchas gracias. Ya, se los voy a tratar de explicar. Mira, lo primero que quiero que sepan es que en los congresos de astrología del año 2015, 2016, 2017, congresos internacionales que uno iba, habían ponencias donde decían año 2020, el año que va a cambiar el mundo. Wow. Es muy loco, esto es más, hay un astrólogo español que es bien conocido, que se me olvidó el nombre, pero tiene el pelo bien largo, es genial él. Yo estaba viendo un video en YouTube donde él dice, y después lo muestran que es verdad, él sacó un libro en 1980, donde dijo, en marzo de 2020 cambia el mundo. Y quiero que entiendan algo, esto no es que alguien tenga una visión así profética, no. La astrología, básicamente, que no tiene nada que ver con el horóscopo. Cuando hablamos de astrología no estamos saliendo del tema del horóscopo, estamos viendo algo que tiene más años y años de estudio. Yo soy ingeniero civil industrial, ¿me entienden? O sea, es complejo y tengo colegas ingenieros de todos, matemáticos, biólogos, químicos. Lo que hace es mostrar ciclos de movimientos de planetas que marcan etapas y marcan energía. Entonces, ¿por qué en los foros de conversación se hablaba, en los congresos del 2020, por qué el año 80 dijo el 2020 en marzo? Porque en marzo del 2020 se produjo en realidad una alineación que todavía no ha terminado, le queda un buen rato, ¿ya? Se produjo una alineación que lo que estaba representando, imagínense que una madera, ¿ya? La realidad fuera una madera. Lo que está diciendo esta energía, que la realidad se va a quebrar. Se va a desestructurar la realidad. Pero tengan algo claro, esto no es el fin del apocalipsis zombies. Esto pasa cíclicamente en la Tierra continuamente. ¿Me entienden? O sea, porque nosotros... Sí, dime. Sí, no, tomando esas palabras podríamos entender entonces como este año 2020 el comienzo de un gran cambio que viene de aquí adelante, que involucra muchas cosas, quizás estructuras sociales, económicas, políticas, y no tomarnos esto como algo que nos asuste. O sea, si bien claramente nos tiene a todos de cabeza, estamos todos muy preocupados por la situación, pero en el fondo el mensaje sería rescatar lo mejor de esto y empezar a comprender que esto es un proceso de cambio necesario para nuestra humanidad, y de aquí en adelante las cosas sí van a quedar plasmadas de una manera muy distinta. Básicamente, el 2020 marca un año pivote, un año donde la realidad que existía antes, la estructura social, de poder, económica que había antes, se acaba de cierta forma, no se acabar del todo, sino que tiene una transición muy potente hacia una nueva realidad. Es muy difícil saber cuál va a ser la nueva realidad. Yo creo que existen, la estamos conociendo. Me pongo física cuántica, yo creo que existen muchas posibilidades de muchas posibles realidades. Yo no creo que haya un destino escrito, claramente. Pero también es muy importante entender que el tema no es simplemente algo que está pasando como a nivel colectivo, sino a nivel individual. Cada uno de nosotros también, lo que nos está diciendo un poco la vida, es que la vida que teníamos, la realidad que teníamos, quienes éramos, hasta antes del 2020, cambia. También cierra un proceso. Es que lo más importante, ¿por qué los astrólogos decíamos 2020? Porque básicamente existen ciclos. Existen ciclos cortos y existen ciclos largos. ¿Y qué es lo que pasa en 2020? Que ciclos cortos y ciclos se sincronizaron los ciclos para cerrar al mismo tiempo.
Pero Pablo, antes de seguir avanzando, que es demasiado interesante todo, ¿qué es lo que marca ese cierre de ciclo? Porque estábamos hablando y partimos explicando un poquito de estos tránsitos planetarios. Son ciclos que tienen que ver con energía, tiene que ver con la vuelta y se cumple cada cierta cantidad de años, y esto después estamos destinados a vivirlo, un cambio así de brusco, un quiebre de la madera, como el ejemplo que tú hacías, estamos destinados a vivirlo cada cierto tiempo en la humanidad a nivel general y a nivel individual también. ¿Qué marca esos términos de ciclo, esos quiebres? Es que son un montón de ciclos. Es que yo lo que digo es que esto es una tormenta perfecta. O sea, de verdad, yo me acuerdo el año pasado haber preparado la carta del 2020 mes por mes, y quedándome sorprendido porque era de verdad una situación, más otra situación, más otra situación, se creaban 3 situaciones. O sea, ¿qué está pasando? De partida, el ciclo de Saturno, que es un ciclo que dura 28 años, que si ustedes se fijan, siempre en los periodos que Saturno retorna en Capricornio, hay transiciones muy importantes. O sea, ¿cuándo fue? Fue entre el año 88 y el 90. ¿Qué pasó? Cambió la Tierra también entre el 88 y el 90, se acabó la Guerra Fría, se volvió la democracia a Chile, por ejemplo, un montón de países pasaron un montón de cosas. Y tú ves, vas viendo ese periodo que no necesariamente significa que cambia tanto, porque el hecho que retorne un planeta, lo que va a pasar es como que se cierra un ciclo y partimos otro. ¿Qué tanta diferencia va a haber de un ciclo a otro? Depende de lo que está pasando con los otros planetas al mismo tiempo. Cuando están pasando muchas cosas muy tranquilas y se cierra un ciclo, el siguiente ciclo va a ser bastante parecido al nuevo. En cambio, cuando se cierra un ciclo y está todo muy movido, con mucha energía de transformación, lo que tenemos es que pasamos a un ciclo muy diferente. Entonces, Pablo, se cierra el ciclo ahora y está muy fuerte el cambio. Ok, entonces mira, pongámoslo así, entendiendo de que estos son ciclos, de que son efectos naturales, como obviamente la primavera puede preceder al invierno, etcétera, etcétera, y todo lo demás. O sea, lo que surge después de la tormenta sale el sol. ¿Cuál sería, para ponerlo, digamos, así como en una actitud, digamos, de vínculo, o sea, de no negar esto, sino que realmente tenemos que hacer un trabajo personal y colectivo? ¿Cuál sería la misión de este proceso en el cual estamos insertos, antes de preguntarte cuánto dura durante lo que queda del 2020, esta cosa más álgida, si es que viene una pausa, cuándo regresa? ¿Cuál sería la misión de fondo de este proceso universal que estamos todos imbuidos? Hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra propia vida. O sea, ese es el tema principal. Este ciclo desde el año, en realidad, el 2018, 2019, 2020, siempre los astrólogos dijimos, es un trío de 3 años. Que después en 2021 cambia la energía y se va a seguir muy brusca, pero con otro movimiento, con otra intención. Pero el 2018, 2019, 2020 fue un proceso energético que nos fue obligando a ir a enfrentar nuestros miedos, nuestras inseguridades. De cierta forma, si tuviera que simplificarlo a nivel personal, la vida te dice, mira, se cerró un ciclo de tu vida. La realidad que tú viviste se acabó. Y no es que estuviera mala, sino que cumplió un proceso. Ahora es tiempo de comenzar una nueva realidad en tu vida. Y para hacer eso, técnicamente la vida te está dando 2 consejos. Es tiempo de soltar carga, mochila, peso, responsabilidades, ya sean laborales, familiares, estructuras que tú misma expuesta, te pusiste imágenes. ¿Pablo? Sí. Sí, no, es que está muy interesante esa parte y preguntarte precisamente con todo lo que hemos vivido este último tiempo, no tan solo en Chile desde octubre cuando pasó lo del estallido social, ahora la pandemia, pero también, por ejemplo, la semana pasada fuimos testigos del brutal asesinato de George Floyd, por ejemplo, en Estados Unidos, y muchas cosas se han ido desencadenando a nivel mundial que tiene que ver con esta reacción de la gente, de todos, que de alguna u otra forma ya están cansados de esas estructuras, que ya no pueden aguantar más la forma de vida, el planeta también está sufriendo un montón y por ende nosotros también nos estamos afectando. Hay que entender una cosa. Dígame. Hay que entender una cosa. Cuando la vida te dice, tienes que hacerte responsable de tu vida y la realidad que tienes ya no puede continuar y te está obligando a mirar, te pone una muralla. ¿Cuándo fue la primera muralla que puso la realidad energética para no seguir en un cierto camino? Fue en octubre del año pasado. Claro. En septiembre del año pasado dije, miren, la vida nos va a poner un stop. Nos va a decir, no podemos continuar más en la dirección. Si yo no me doy cuenta de que soy yo también el que me estoy atrapando a mí mismo por mis miedos, por mis estructuras, por mis inseguridades, por mis obsesiones,
y no me doy cuenta que yo mismo me estoy siendo prisionero de mí mismo, lo que voy a hacer es culpar a la realidad y a lo externo de todos mis problemas, cuando son las dos partes. Claro, son las dos partes, porque claramente cuando uno tiene una frustración, por mucho que uno quiera entenderlo de otra manera, y cuando ves que factores externos están incidiendo tanto en tu estilo de vida, en tu ánimo, ¿cómo se puede lidiar con eso? Porque es como una batalla constante entre yo quiero ser mejor, yo quiero estar mejor anímicamente, me quiero sentir mejor, quiero estar sana, pero afuera tengo un montón de cosas que me impiden hacerlo. Entonces, ¿cómo se llega a ese equilibrio y a esa sanación, como tú dices, a ese encuentro con uno mismo cuando hay tanta cosa alrededor que de pronto... Pero la vida te la hizo súper fácil. La vida te la puso súper fácil. ¿Qué te hizo la vida? Te dijo, te puso en marzo y te encerró. Te dijo, ¿sabes qué? Olvídate un rato de los factores externos. Es que quiero que entiendas el propósito fundamental de este periodo, lo que va a marcar la diferencia entre cómo algunas personas la van a vivir y otras personas la van a vivir, es si podemos darnos cuenta de qué es. Somos animales enjaulados. O sea, yo te puedo apostar que si nos abrieran la jaula, el 90% de la población no sale de la jaula. El 90% de la población cree que cambiando la realidad van a ser felices y que todos los problemas vienen de afuera. Y la verdad, este es un periodo que nos entiendan súper profundo de mirarnos a nosotros mismos y dejar por un minuto, y eso no significa que no queramos cambiar la realidad, hay que cambiar la realidad, pero hay que cambiarla con otro nivel de conciencia. No, la rabia es muy importante, pero que la rabia, que es la que tiene que movilizar los cambios, no esté dominado por el resentimiento y el odio, porque si vemos la historia de la humanidad, nunca se repiten los mismos problemas. Entonces, el sentido de esto es que la vida nos está pidiendo que nos miremos a nosotros mismos profundamente. Cuando entra Saturno en Acuario, que entró en marzo, inmediatamente pérdida de libertad. ¿Por qué? Porque la vida te está diciendo, date cuenta que lo que te tiene preso no es lo externo, es lo interno. Y desde ahí es donde tengo que empezar a deconstruirme, donde ahí me hago responsable y me conecto con mi poder, y ahí puedo yo salir a enfrentar de cierta forma las limitaciones externas que tengo yo en la vida. Pablo. Dime. No, disculpa, termina ahí para complementar. Para ir cerrando un poco la idea anterior, porque la vida te está pidiendo suelta. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué parte haciendo en octubre del año pasado? Las mochilas y los pesos que estás arrastrando les puso más peso. Es como, yo digo que el codo de Dios. Es como que Dios hubiera puesto el codo en las cosas que ya no podemos soportar y estamos ahí tratando de sostenerlas. Y eso nos frustra y nos da una rabia gigantesca. Porque la vida te dice, pero suéltalo. No es que me voy a morir. No, si no te vas a morir, suéltalo. Y por el otro lado, lo que la vida nos pide es que nos atrevamos a dirigirnos en la dirección que realmente queremos ir, pero que nos da terror hacer. Porque ese es enfrentar el desafío. Este es un año, 2018, 2019, 2020, tiene mucha energía Capricornio. La energía Capricornio tiene que ver con enfrentar miedos e inseguridades. Es como subir una montaña. Es que desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos recursos, es darte cuenta que tienes que entrenar. Es una energía muy autosuficiente de cada uno de nosotros, de cierta forma. ¿Sabes qué? Es bien tremendo todo lo que tú nos estás diciendo. Yo creo que a lo mejor a muchas personas en la casa le está pasando. Yo me siento súper reflejado con lo que estás comentando. Con ese tema efectivamente de, oye, ya compadre, llegó la hora de soltar varias cosas, llegó la hora de dejar ciertas mochilas atrás, y me parece que en la casa a muchas personas les puede estar pasando lo mismo. Agradecerte con la honestidad que estás hablando y con la claridad. Creo que es de mucha enseñanza todo lo que estamos hablando. Pero me surge una pregunta de inmediato, porque yo digo ya, el mundo me está diciendo suelta, el mundo me está diciendo aprende, cambia, hay que empezar a modelarnos a las realidades. ¿De qué depende de que algunas personas estén más preparadas que otras para aceptar ese cambio? Depende de nuestro tránsito planetario personal. Nosotros también estamos marcados por el orden de los planetas al momento de nacer. Es un cambio que no puedo cambiar y que, guachito, si naciste así te vaya a morir de alguna forma. ¿De qué depende? No sé si me entendí un poco la pregunta. Sí, mira, a cada persona, si bien hablamos de los tránsitos a nivel global, a cada persona le toca en mayor o menor medida, con más intensidad o no. Depende, básicamente, la carta natal tiene un montón de planetas, un montón de factores. O sea, si hay personas que tienen, por ejemplo, más planetas en Capricornio, en Libra, en Aries y en Cáncer,
van a sentir mucho más fuerte esta energía. La generación de personas que nacieron entre el año 80, 81, 82, por ejemplo, están recibiendo esto así con una intensidad gigantesca. Hay un montón de factores que van a ver a quién le va a tocar más, a quién le va a tocar menos. Básicamente en ese sentido. No sé si responde tu duda. Sí, fíjate que lo que ha comentado Pablo me parece de suma importancia. Incluso lo hemos tocado, digamos, en otros programas, de cómo si lo que tienes que enfrentar, o sea, si tú no lo hiciste, el mundo va a decir, ok, es tiempo del cambio. Algunos se manejan mejor con estas cosas con otros, entonces lo que voy a hacer es acuarentenarte para que finalmente estés encerrado contigo mismo y hagas en el menor tiempo posible, entendiendo, digamos, todos tus desvaríos mentales, tus enojos irreprochables, para que hagas ese cambio. ¿Por qué? Porque necesito que tú crezcas y para eso tienes que salirte de la zona de confort donde ahora estabas. Atención con esta pregunta, Pablo, que es de sumo interés para la gran mayoría. Alguna vez tú me habías comentado que, aunque quizás para algunos no lo parece, entramos en un periodo de pequeño descanso recreo, o sea, nos apretaron fuerte y ahora es como recreo, pero recreo de un ratito nomás. Ármate, vuelve a entender por todo lo que has pasado, porque al parecer en los ciclos que vienen, que me gustaría hablar un poco cuáles son los periodos antes de que termine el 2020, donde vuelve a haber un resurgimiento de estas, digamos, apretones fuertes de la vida que nos obligan y que nos esperan, que nos pillen ya un poquito transformados para seguir en este crecimiento. El apretón, a ver, los ciclos de pic energético fueron en julio, para el eclipse anterior, fue Perfecto. en octubre. De todas maneras. O sea, de hecho, un montón de videos, yo hice muchos videos, dije, tengo cuidado con la rabia porque puede haber una explosión gigantesca por la frustración. Después, en enero, la primera quincena de enero fue astrológicamente súper intensa y también está todo el mundo muy intenso. Marzo, abril. Y ahora julio, agosto, muy fuerte. O sea, súper, julio, agosto, muy, muy, muy fuerte. O sea, afírmense que julio, agosto se viene con mucha intensidad y que otros meses se vienen con mucha intensidad. Octubre, noviembre, diciembre. Lo que pasa es que lo complejo del segundo semestre de este año es que estos periodos de pic energético han sido, y esto es muy loco, o sea, yo no sé cómo explicarle a la gente que uno ve los movimientos de los planetas y ve que es como un reloj suizo esto. O sea, se activa y llega a un punto y pasa. O sea, yo me acuerdo de haber grabado un video en febrero diciendo, oigan, en marzo, más o menos el 5 de marzo, justo va a entrar en rango y ahí va a empezar a pasar cosas. Y pasa, y no algo mío, todos los astrólogos lo vemos. Entonces, claro. Pero han sido cortitos relativamente, de un mes. En cambio, el segundo semestre va a ser, en realidad te digo, julio, agosto, noviembre, diciembre, pero en realidad es un periodo de 6 meses, donde la energía, de alguna forma, se va a estancar en un pic. Ya. Entonces, o sea, se viene fuerte. Y esto es lo que dijo Salfate, mayo principalmente, porque en junio con el tema de los eclipses de nuevo se empezó a activar la energía. Mayo y junio son meses de reajuste y reacomodación interna para ver qué tenemos que cambiar y qué tenemos que mover para prepararnos para lo que viene, de cierta forma. Chuta. Claro, o sea, este segundo semestre sería clave en el proceso energético y me quiero quedar con una palabra que tú dijiste que tiene que ver con el soltar. Nosotros acá en Chile al menos nos hemos visto envueltos, al menos en Santiago, yo sé que en otras partes de Chile la realidad es bien distinta, pero en Santiago hemos estado en un constante ajetreo diario, estamos con trabajos con mucha presión, de pronto somos muy autoexigentes y también se ha tornado... todo el tema del consumo ha sido también súper clave en este estrés que se ha generado en la gente. Es decir, yo necesito trabajar mucho para poder comprar también mucho y para poder tener más. Entonces, lo que tú dices ahora de refugiarse en esta pausa obligada que estamos teniendo tiene que ver con soltar ese tipo de cosas que a veces ni siquiera las necesitamos y solamente son como ideas preconcebidas que tenemos porque miramos mucho para el lado, o sea, el vecino siempre tiene el pasto más verde y a veces eso no nos hace bien y ese es el trabajo que tenemos que hacer hoy día, ¿cierto, Pablo? ¿A eso era un poco a lo que te referías? Mira, todo el rato, o sea, básicamente yo tengo la sensación que la cuarentena nos ha hecho darnos cuenta que en realidad para ser felices nos ha mostrado
un poco duramente qué es lo fundamental que necesitamos para ser felices. El vínculo, la conexión con lo otro, la conexión con nosotros mismos. Y básicamente lo que va a marcar de cierta forma las posibilidades de las personas para fluir con esta energía tiene que ver con el soltar. Pero de repente uno le dice a la gente, suelta, y la gente te dice, pero ¿cómo suelto? Entonces, el soltar implica utilizar ciertas herramientas para poder manejar las emociones que estamos viviendo. Yo tengo claro algo. Es sumamente importante que las personas aprendan a manejar la rabia. Deberíamos estar todos hablando de la rabia. Deberíamos estar explicando que la rabia es una emoción absolutamente natural, que tenemos que ser conscientes de poder canalizar. Si la vida nos está poniendo más peso y nos está obligando a salir donde nos da miedo, obviamente vamos a tener mucha rabia. Entonces, tenemos un espacio para gritar, tenemos un espacio para poder pegarle algo, hacemos deporte, aunque seamos en la casa. Hoy en día se están enseñando un montón de clases en diferentes lugares, la gente se está haciendo responsable de ir liberando la rabia, ¿me entiendes? Me estoy dando espacio, y eso es muy importante enseñarle a los niños, cómo podemos botar esto que se está acumulando. Segundo, nos damos en el día de repente espacio son 5 minutos, 10 minutos al día, de poder parar un poco y conectarme con mis emociones y darme cuenta que tengo miedo, estoy triste, y que está bien, si todos lo tenemos. Me doy permiso para llorar, o me doy espacio para hacer algo que realmente es lindo. O sea, cuando yo hablo de hacerme responsable, que es un periodo de responsabilidad, no solamente asumo que es una responsabilidad laboral, es una responsabilidad de autocuidado conmigo mismo. Si yo empiezo a hacer esto poquito a poquito, lo que va a empezar a hacer es que van a empezar a producirse cambios dentro de mí. Que también lo he dicho mucho. Es como que un volcán que está haciendo erupción. Es como que la vida nos estuviera tratando de decir que hay ciertas emociones que nos están condicionando profundamente, que hay que sacar. Y no es fácil. Entonces yo le digo a mucha gente, pero háganse terapia en este momento. Si hay un buen momento para hacerse terapia, para darse espacios de autocuidado, bioenergética, constelación, lo que ustedes quieran, cualquier cosa que te permita ir mirando y descargando, porque los volcanes explotan cuando se bloquea y no puede salir la lava de a poco. En cambio, si nosotros conscientemente, es como que tuviéramos un taladro así gigante, le hiciéramos un hoyo desde la cima del cráter para abajo, entonces eso está. Si yo me tengo que mirar, eso es un autocuidado responsable. Obviamente la gente que crea que lo único que quiera es que volvamos a lo anterior y no entienda que lo que se le está dando es una posibilidad maravillosa de hacer un cambio radical en su vida, y en vez de verse víctima de la situación, entienda que esta es una tremenda oportunidad que está dando la vida. Ahora, de repente, Pablo, y tus palabras son súper ciertas, un llamado a vivir las emociones. En un país y en una sociedad, yo lo voy a aterrizar a Chile, yo soy un poquito más negativo siempre, Pablito, para que no sientas que solamente hoy día, en general soy más negativo. En una sociedad que emocionalmente estamos súper castrados. En una sociedad que nos ha enseñado justamente todo lo contrario, a reprimir las emociones, a guardarnos, sobre todo a los hombres, en una sociedad machista que no tienes que llorar porque los hombres no lloran. Es súper complejo hacer ese cambio, y mi pregunta va enfocada justamente porque se mezcla pandemia, se mezcla estallido social, se mezcla un país con mucha pobreza, se mezcla un país que no le da prioridad a la salud emocional y mental de las personas. Por lo tanto, realizarse terapia no es algo que esté al alcance de todos todavía. En muchas ocasiones sigue siendo un lujo para muchas personas. ¿Qué va a pasar con aquellos? Sí, hoy en día la cantidad de terapias y los precios de las terapias y el abanico de terapias que hay en Chile sin duda que han bajado. Impresionante. Yo cuando terapias no estoy diciendo que vayan al psiquiatra que cobra 100 lucas la hora, ¿me entiendes? No estoy diciendo eso. Mejor sin pastillas. Mejor sin pastillas, absolutamente. Claro, pero igual hay, por más barato que sea, hay personas que todavía esa cantidad de dinero la están dejando para poder alimentarse. A eso voy, pero entiendo que el valor de las terapias ha bajado. Y hay muchos lugares donde dan terapia gratuita también. En ese sentido, en Instagram y en Facebook y en YouTube hay una cantidad de clases donde gente está regalando dinámicas de movimiento, o sea, te digo, hoy en día, sin pagar, podemos buscarlas y hay que buscarlas. Pero no estamos acostumbrados a eso, por eso partí como con esta sociedad castrada emocionalmente. Mi pregunta es súper breve.
¿Qué va a pasar con las personas que no logren vivir este proceso, que no logren vivir este cambio, en este pic energético que viene este segundo semestre del 2020? ¿Qué va a pasar con esas energías, con esas personas para el comienzo de este nuevo ciclo del 2021? Van a colapsar de estrés, me imagino, y de rabia. Claro. O sea, se los puede consumir la rabia y eso puede chocar, por ejemplo, en un estallido social mucho más agresivo de lo que ya vimos. Totalmente. O sea, a nivel planetario. Claro. O sea, el nivel de... Por eso yo lo que más voy a trabajar con la gente es tratar del tema de la rabia, porque la energía está muy explosiva. Si ya estaba explosiva todo este tiempo, a partir de junio se pone 1000 veces más explosivo. Entonces sí, bueno, pero es que el nivel de tensión, o sea, imagínate, la vida te va a presionar, absolutamente te vas a sentir colapsado, que no puedes. Por eso dije yo, la gran diferencia es entender si realmente esto que cambió o no cambió. Si estoy absolutamente mirando al pasado o preocupado por el futuro, me estoy desconectando del día a día. Y obviamente decir estas cosas no es que suenan difíciles. La gente dice en la casa, pero ¿cómo hago eso? Lo voy haciendo de a poquitito, haciéndome responsable de mi vida. Y con lo que dijiste tú, es verdad, vivimos en una sociedad que nos castra, vivimos en una sociedad que no nos enseña a manejar las emociones. ¿Cuándo en la escuela nos enseñaron a manejar las emociones? Jamás, en ningún colegio, de ningún lado, ¿entienden? ¿Y qué es lo que queda? Bueno, yo hacerme responsable. Sí, este no es un minuto en el que, bueno, me puedo poner a llorar por todo lo de injusticia que han pasado, pero en este minuto, precisamente, es donde eso es lo que no tengo que hacer, porque la energía de Capricornio es como, límpiate los mocos, límpiate las lágrimas, párate y haz lo que tengas que hacer en este minuto. Y dale. Y después nos ponemos a llorar por último, ¿me entiendes? Porque si... ¿Sabes qué? Pablo, perdón, lo que entiendo, que me parece súper importante, que esto es una oportunidad y una esperanza para todos, y aunque duela, porque está doliendo, es que incluso aquellos que no están conscientes o no están preparados para esto, finalmente la vida los va a arrinconar a tal punto que por quiebre van a terminar diciendo, ¿sabéis qué? Me dejaron en nada, y por lo tanto voy a tener que ver qué hago. Entonces están los que se trabajan previamente y los que no y que se resisten. La vida te va a romper igual. Que me acuerdo de un dicho que decía Rumi, este poeta persa, que de tanto romperse el corazón, que suena terrible, termina abriéndose al final, termina dejar de resistirse y termina iluminando. Por lo mismo, estamos en un cambio de paradigma, eso lo decía Lamonti, y la verdad es que no podemos estar más de acuerdo. Fíjate que existe en una declaración que tú hiciste hace algún tiempo a propósito de tus canales tremendos, digamos, que están disponibles en YouTube, sobre la realidad moldable. Pablo, a todos amigos en la casa, los quiero invitar a revisar este testimonio de nuestro invitado de hoy, Pablo Flores, para que después él desarrolle más este concepto y esta idea donde todos podemos ser dueños completamente de nuestra vida. Atención. Lo que te dice Saturno es que esta realidad que tú encuentras que no te gusta y que realmente se ve como una selva hostil muchas veces, es moldeable. Pero necesitas entender las leyes y el código de funcionamiento de la realidad para poder moldearla. El dinero es uno, cómo lo usas es cosa tuya. También, ¿qué otra regla tiene? El tiempo. Es moldeable, pero uno va entendiendo cómo funcionan las cosas y va entendiendo los procesos, los ciclos, y va entendiendo que las cosas van a requerir paciencia, perseverancia. El desarrollar la paciencia y la perseverancia son dos instrucciones más que te da la realidad para lograr concretar las cosas, porque toma tiempo. Entonces esta realidad uno puede jugar con ella, pero la clave está en dejar de culparla y entender que existen dos realidades. La realidad que todos co-crean por fuera y la realidad que yo mismo me puedo co-crear por dentro. Si yo puedo jugar con esa realidad externa, pero si la veo como una enemiga, pierdo mi poder personal. Ok, ahí estaban las declaraciones que había hecho Pablo Flores en una de sus tantas conferencias, y te queremos preguntar, o más bien dicho, pedir si nos puedes un poco desarrollar y profundizar en esta idea, en donde cómo yo fabrico un puente con respecto a las transformaciones que yo quiero hacer con lo que yo puedo considerar que es un ambiente hostil allá afuera. ¿Cómo logro generar un punto de unión entre ambas realidades, la externa y la interna? Lo primero que hay que entender ahí, para conectarlo con lo que decís tú, Salfate, es que hay que entender primero cómo funcionan las leyes de la realidad, que eso tiene que ver con la metafísica, de cierta forma, y con la astrología. Cuando uno habla de astrología, para mí, ¿qué es la astrología?
no es algo así místico que está allá afuera, es básicamente como en Matrix, el código de programación de la realidad. O sea, de cierta forma, estamos en una realidad virtual, un juego holográfico, y el astrólogo que entiende es cómo funciona la realidad virtual. Entonces, si tú entiendes el código de funcionamiento de la realidad, como Neo, puedes empezar a jugar y mover la realidad. ¿Cierto? Exacto. Segundo, para poder unir la realidad interna con la realidad externa, lo primero que uno tiene que entender es que se llama locus de control externo versus locus de control interno, que es un término psicológico. ¿Qué significa esto? Si yo entender que existe un puente entre ambas, no todo, si yo siento que no tengo ningún poder interno, le estoy dando todo el poder afuera, o sea, son los de afuera los responsables de todos los males de mi vida. Por el otro lado, hay personas que se van para el otro lado, creen que tienen el poder absoluto, total de su vida, y con qué se enfrentan, con que la realidad nos da lecciones de humildad muy grandes, diciendo, mira, no, tú no tienes el control total de tu vida, aquí hay un equilibrio entre los dos. Entonces yo creo que lo que realmente marca la diferencia es poder mirarnos hacia adentro. O sea, yo tengo demasiada esa visión. ¿Cuáles son mis miedos? Mi autocastigo, mis boicot, mi sensación, porque es muy verdad que nosotros somos co-creadores de la realidad, pero no funciona como el secreto. Yo lamento decirle, no es que yo me pongo a pensar en algo lindo y no me hago nada y va a aparecer. La realidad no funciona muy así. Bien. La realidad dice, ojalá fuera así, pero no funciona así. ¿Me entiendes? Hay un poder de atracción, el pensamiento crea realidades, obviamente, pero debajo de ese pensamiento, ¿cuántas veces, por ejemplo, queremos tener una pareja que nos haga feliz? Y aquí tenemos dos problemas en la afirmación que dije yo. Primero, queremos que alguien nos haga feliz. Y la realidad te dice, parte por casa haciéndote feliz, tú mismo. Muy bien. O sea, eso no va a funcionar nunca, porque estás poniendo afuera algo que es interno. Excelente. Clave. Y segundo, que la realidad... A ver, ¿cómo se lo explico? La realidad la vida nos va a pedir a nosotros que seamos capaces de ver cuáles son los verdaderos miedos e inseguridades que tenemos al enfrentar el mundo. Eso tiene que ver con básicamente la conexión entre el primer chakra con los chakras superiores. Básicamente nosotros somos como un canal energético, donde la energía baja desde arriba hasta el centro de la Tierra y se va moviendo. Lo que uno ve en la mayoría de las personas que tenemos seriamente cerrado el primer chakra. Desde chicos, toda la sociedad, hemos hablado mucho de la sociedad no tiene idea cómo, no sabe enfrentar los miedos, no sabe enfrentar las inseguridades, nuestros papás no sabían cómo hacerlo, nuestra mamá no sabía cómo hacerlo, nadie sabe cómo hacerlo. Entonces somos niños que nos criamos en un ambiente de miedo total al mundo y a la realidad. Y desde pequeñitas y pequeñitos que empezamos a hacer, desarrollar nuestros mundos internos de disociación de la realidad, donde vivimos en fantasía, vivimos en magia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vivimos en dos mundos paralelos. Vivimos el mundo de la realidad y vivimos nuestros mundos soñados. Realmente nuestra vida deseada y soñada la vivimos allá. Allá nos imaginamos que la gente nos ve como nosotros nos vemos. Allá tenemos las aventuras, el trabajo, la vida que queremos. Acá, nada. ¿Por qué? ¿Qué te dice la vida? Mira, lo primero que te dice la vida, encarnar acá en la tierra implica un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio de encarnar acá en la tierra? El aceptar que estás en una realidad que es dual. ¿Qué significa que es dual? Que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, que no es perfecta. Entonces va a haber mucha gente que cuando su fantasía de cómo debe ser la realidad no calza con esto, se decepcionan, se desilusionan y ni siquiera lo intentan. Y eso, y el aprender a trabajar eso es la clave, es muy importante. Y estamos hablando de toda la incidencia de las alineaciones planetarias en todo lo que estamos viviendo hoy día en contexto pandemia, en temas emocionales también. Así que, Pablo, por favor, retomamos esta conversación. Habíamos dejado pendiente el tema de los eclipses. ¿Cierto, Salfate? Exactamente, estamos viviendo un eclipse lunar ahora y el 14 de diciembre se viene un nuevo eclipse solar. ¿Cuál es la diferencia entre la energía que nos marca como humanidad, lo que proviene de la luna o del sol? Los eclipses solares son siempre mucho más fuertes a nivel energético. Pero, o sea, sin lugar a dudas son millones de veces más fuertes en energético. Porque lo que está pasando en un eclipse solar, desde como la representación simbólica, es que el sol es ocultado y el sol representa la conciencia,
el ser que se ve, que se entiende, esa conciencia es eclipsada y desaparece, lo que surge es el inconsciente con todas sus emociones que se desbordan y toman el control de la situación. Ese es el simbolismo siempre de los eclipses. Por lo tanto, desde la astrología muy clásica, siempre se ha tomado el eclipse como un momento muy malo. O sea, tú hablas con astrólogo clásico y te dicen anda a esconderte en el momento del eclipse. Algunos lo hicieron. Algunos lo hicieron, yo conozco muy pocos. Sí. Obviamente los astrónomos se ríen porque pero no importa, yo amo a mis amigos astrónomos. De hecho, yo casi estudié astronomía y tomé un montón de ramos de universidad de astronomía. Ajá. Me encanta. Vale, muy bien. Pero hay que entender que las energías planetarias funcionan de forma muy diferente, las dos cosas. Entonces, siempre donde es el lugar del eclipse, lo que nos estamos mostrando es que, nuevamente, los eclipses marcan cierres de periodo. Se acaba algo, tiene que surgir algo nuevo. Y en la naturaleza, en la Tierra, si ustedes se dan cuenta, la Tierra, ¿cómo termina las cosas? No las termina así suavemente, generalmente. La Tierra, cuando marca un fin de algo, lo desarma. Con escándalo. Con escándalo. Entonces, a donde pasa el eclipse, lo que tenemos en un periodo hasta que se cumple otro eclipse, ¿me entiendes? En esa zona van a pasar un montón de cosas que van a desarmar muchas estructuras. Extinciones masivas, ¿cierto? Que pueden ser geológicas, sociales, pandémicas, lo que tú quieras. Pueden haber crisis económicas, crisis materiales, crisis naturales, etcétera, pueden pasar. Bajo esa lógica de efectivamente de la fuerza, la energía, ya lo habíamos dicho, que hay mucha gente que cantó el himno nacional, zapateó el eclipse, una recomendación que claramente habíamos dicho que no, en ese momento Somo había dicho que no había que festejar tanto esto de eclipse. El hecho de que existan dos eclipses en el territorio nacional tan cercanos, de sol, estoy hablando uno el año pasado y el otro el que vamos a enfrentar en diciembre, significa entonces que este ciclo que se abre con el eclipse del año pasado, ¿se cierra con este eclipse de diciembre? ¿O estamos hablando de que en realidad las dos energías se van a liberar y acá afirmativamente? Se cierra porque energéticamente son muy diferentes. Una estaba en el eje Cáncer-Capricornio y la otra en el eje Géminis-Sagitario. Pero se cierra un periodo, pero en el mismo territorio, ¿me entiendes? Es como una broma del destino, de cierta forma, que nos toquen dos eclipses total de sol seguidos. Tan cercano. A Chile y Argentina. Sí, eso nos pasa muy seguido. Que toquen en el mismo lugar y claramente te está marcando algo. El cono sur, Chile y Argentina, van a vivir un proceso de transformación energético extremadamente importante y probablemente van a ser clave en lo que sea que vaya a ocurrir por los próximos años a nivel del resto de la humanidad. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que quizás Chile y Argentina van a tener una mayor importancia dentro de los cambios sociales, cambios estructurales, las cosas que pueden pasar acá, mucho más importante de lo que nosotros nos creemos. De hecho, los chilenos nos creemos tan poco cuando somos tan importantes. Yo creo que hay terapeutas y gente genial en Chile. Siempre miramos menos lo que hay acá, siempre nos tiramos para abajo. Eso es porque no somos responsables, no nos miramos realmente a nosotros mismos. Yo creo que nosotros tenemos una importancia muy grande. Ahora, entonces, ¿es fuerte un eclipse? Es fuerte un eclipse. ¿Es bueno estar celebrando un momento un eclipse? No. O sea, es muy poco recomendable. Es un momento de conexión, de introspección. Es como ya que se oculta la conciencia y surge la inconsciencia, es el momento justamente de tratar de mirarnos para adentro lo más posible. Estar en un estado más tranquilo, de conexión, como ustedes quieran, haciendo un ritual incluso de como ustedes quieran, ¿me quieren? Porque así aprovecho el eclipse. Es que eso es muy importante que se entienda. No es que el eclipse es malo, entonces me tengo que ocultar porque es malo. No. El eclipse es un movimiento energético extremadamente potente. Y si yo lo uso con mi conciencia, el eclipse me va a utilizar a mí. En cambio, si yo estoy parado, tranquilo y utilizo estas energías se conectan conmigo y me ayudan a movilizar y transformar temas energéticos extremadamente potentes. Aquí no es nada bueno o malo per se. Las cosas buenas tienen cosas malas y las cosas malas tienen cosas buenas. Entonces, no es que yo tengo que tener miedo en el momento del eclipse, no, todo lo contrario. Me conecto conmigo y miro por último esos miedos. Lo loco es que cuando los cambios nosotros los llamamos malos.
O sea, los cambios de fuerza a cambiar generalmente por la zona de confort tendemos a llamarlo que es malo, porque te movió, porque te quitaron la alfombra, se te movió el piso, pero en realidad lo que estás haciendo quizás es que se está cumpliendo algo que tú vienes pidiendo hace mucho tiempo. Es como cuando tenga tiempo, por ejemplo, voy a hacer la dieta, cuando tenga tiempo voy a trabajar en mí. Entonces la vida le dijo, ¿saben qué? Les voy a hacer un regalo, los voy a tirar a todos para adentro, digamos, y que se enfrenten con sus peores miedos, entre ellos la muerte, la posibilidad inminente de poder morir o de algún ser querido, para que hagas esto que necesitas y que curiosamente muchos han pedido y que ahora, digamos, le pega a la desconocida porque les gusta que todo sea de forma amable, cariñosa, como el bypass espiritual que hablaba John Wellwood, que dice, voy a volverme bueno y todo va a resultar para mí. Lo que tú has explicado un poco el secreto, las cosas que tú quieres y que necesitas a veces vienen con una fuerza inusitada, tal como cual te corresponde para que el cambio sea hecho efectivamente. Totalmente, Salva. O sea, cuánta verdad hay en lo que tú estás diciendo. O sea, no todo el mundo, pero cuánta gente dice yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi vida, pero queremos que nos cambien la vida. Somos niños, somos una sociedad de niños inmaduros, todos, de cierta forma, porque nunca nos enseñaron a madurar, porque los adultos que están antes de nosotros tampoco, nos enseñaron que madurar es ser rígido. Madurar es llenarnos de carga. Madurar es no conectarnos con las emociones. No, madurar es aprender a manejarnos en la realidad, a tener herramientas en la realidad, a aprender a enfrentar los desafíos de la realidad, darnos cuenta que podemos materializar y concretar. ¿Por qué? Porque obviamente también hay estructuras de poder que no quieren que tengamos ese poder. ¿Me entienden? Hay que ser súper francos. Y nos han educado para no tenerlo. Nos han quitado el poder y nosotros no lo hemos comido absolutamente ese lujo. Por eso creemos que cambiando el gobierno, cambiando los sistemas, se va a solucionar. No se va a solucionar nada. Si no hacemos un cambio interno, no va a cambiar nada. Mira la historia, no cambia nada. Izquierda, derecha, no cambia nada. Pablo, sí. Entonces, es cierto. Este movimiento, la vida te está diciendo, ¿quieres cambiar tu vida? Mira, no hay mejor año para cambiar tu vida. Pero tienes que entender que yo lo que estoy como tratando de entender es que este año es el año de tu película. Tú eres la protagonista, tú eres la heroína o el héroe de este año. Y los protagonistas de las películas enfrentan desafíos. O sea, una película buena, ¿cuántas cosas le pasan a la protagonista? Al protagonista. ¿Cuántos villanos? ¿Cuántas situaciones complejas? ¿Cuántos dones? ¿Cuántos recursos? ¿Cuánto tiene que aprender? El viaje del héroe. ¿Cuántas cosas tiene que aprender este héroe? Bueno, este es tu año donde tú, obviamente, y si ustedes fijáis en la mitología, el héroe no un día dice, voy a ser héroe, sino que llegan y le destruyen el pueblo. Entonces, tenemos dos alternativas. O me quedo llorando en el pueblo por el pueblo que se destruyó, o entiendo que la vida quiere que yo aprenda a vivir. O sea, quiero que entiendan, somos un planeta de seres que sobrevivimos, no vivimos. Estamos todo el tiempo actuando en base a nuestros miedos, nuestras necesidades de control, estamos atrincherados. Y en nuestros mundos, lo que dije yo, y en nuestros mundos de fantasía, vivimos. Este año es un año donde la vida te está pidiendo que puedas conectar ambos. Claro. Pero ¿qué te dice la vida? La realidad no es perfecta. Entonces, si tú crees que eso perfecto que está aquí está acá, lamento, madura, despierta, abre los ojos. Ahora, que tu realidad puede ser 1000 veces más maravillosa, pero constrúyela. Enfrenta tus miedos y parte de una construcción interna dentro de ti. Claro. Qué buena. Esa es la oportunidad de este año. Sí, Pablo, excelente mensaje y también qué buena analogía la que haces con la película de los superhéroes, y aquí nos queda claro que todos los cambios son una tremenda oportunidad para nosotros mejorar, y esa mejora también implica un esfuerzo personal, o sea, nada va a caer del cielo, tenemos que también poner de nuestra parte. Y ¿sabes lo que yo rescato también de todo este proceso? Que cuando uno se desarma, cuando a uno se le rompe el corazón, se le rompe el alma, uno como ser humano siente que se partió en 1000 pedazos, es la oportunidad perfecta para poder tomar todos esos pedacitos y volverlos a armar como siempre quisimos. Eso es un poco el resumen que puedo hacer de tus palabras. Y mira, volviendo al tema del eclipse, y te lo quiero preguntar también a modo de los rituales, que tú lo mencionaste muy por encima, dijiste haga rituales. En la región de la Araucanía, por ejemplo, las machis hacen rituales precisamente cuando hay eclipses, porque ellas entienden que es una forma de protegerse y de proteger a su pueblo. ¿Qué tipo de rituales podríamos hacer nosotros ahora cuando venga el eclipse del 14 de diciembre, que ese es el más complejo según la energía? Yo, más que tratar de decir el tipo de ritual,
hagan un momento de conexión interna para ustedes con lo que ustedes más resuenan. Si quieren poner una música, ¿me entienden? Si quieren prender un fueguito, si quieren escuchar un mantra, o si quieren, no sé, lo que sea. Yo creo que aquí cada uno, más que una receta para todos, es que para ti sería un momento de conexión sagrado. ¿Cuál es un ritual? Y esto es importante no simplemente para los momentos de los eclipses, sino para tenerlo el día a día de nuestra vida. Momentos de conexión con lo sagrado, con lo que tú quieras, ¿me entiendes? Y también momentos de conexión con lo sagrado que hay en ti. Nuevamente, ¿somos capaces de ver lo sagrado que hay dentro de nosotros? No, si nunca paramos y nunca nos conectamos, no lo vamos a ver jamás. Entonces, ¿qué te hace? A mí, por ejemplo, yo prendo un fueguito, pongo música, respiro, me conecto, mindfulness, recorro el cuerpo, me conecto, si siento alguna emoción que está aquí en ese momento, trato de ver qué está pasando acá, qué estoy sintiendo. Yo lo hago más o menos así. Otras personas, no sé, pueden cantar. Si hay gente que le gusta el chamanismo, van a tocar el tambor. Si hay gente que como lo vayas sintiendo, otra cosa, es como tú lo vas sintiendo. Es darte un espacio de algo sagrado y entender que estás en un minuto donde hay una energía muy, muy potente. Lo que a ti te resuene, como a ti te llegue eso. Mañana 14 de julio debería salir a la venta el libro de Mary, sobrina de Donald Trump, que complicaría profundamente al presidente. Pese a los esfuerzos de la familia Trump por impedir la publicación, ya estamos en condiciones de adelantarte al menos 5 episodios que pondrían contra las cuerdas al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El libro se llama Demasiado y Nunca Suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Además, analizaremos en profundidad las repercusiones de la detención de Ghislaine Maxwell, sindicada como la principal cabeza de la red de prostitución y trato de personas creada por el fallecido Jeffrey Epstein. Según algunos de los medios más influyentes del planeta, las élites de Estados Unidos y el mundo deberían estar más que preocupadas. Y es que entre las listas de amigos cercanos al fallecido empresario se encuentran el príncipe Andrés, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el expresidente Bill Clinton. Todo esto y más, hoy en un nuevo capítulo de Así Somos. Y nos trasladamos de inmediato a Estados Unidos. Como bien decía nuestro adelanto, hoy martes, porque ya es más de la medianoche, 14 de julio, tendría que comenzar la venta de Demasiado y Nunca Suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. El libro Monty Salfate, que promete develar todos los misterios de Donald Trump. ¿No es así, Salfate? En el peor momento de su carrera política, queridos amigos, y saludando por supuesto a todos los que se vienen sumando a nuestra sintonía el día de hoy, Donald Trump ahora, por si fuera poco, tiene que tratar de evadir una puñalada en la espalda que le llega de su círculo más íntimo, de su sobrina, que en algún momento hasta trabajó con él. Una mujer que no es cualquiera. Es una mujer que es psicóloga y que está en condiciones de hacer un perfil de quién es el actual presidente de Estados Unidos, escarbando en cuáles han sido sus episodios, comportamientos hacia las mujeres, la forma en que trampea para conseguir ciertos puestos en universidades, un largo etcétera que no se dejó nada por decir en esta tremenda publicación que ya en un par de horas más va a estar disponible para todo el mundo, porque supuestamente no solamente el libro va a estar en físico, sino también para su descargo en versión digital en todas las plataformas que lo comienzan a ofrecer. Comenzamos este programa, queridos compañeros, con este titular que llega de la BBC, que dice lo siguiente, y que es lo que vamos a pasar a revisar. Mary Trump: 5 impactantes pasajes del revelador libro de la sobrina del actual presidente de Estados Unidos. Nos referimos a Trump, donde, como tú bien decías, decía cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, y cómo en su propio Twitter, cuando en el año 2016 este hombre es consignado para llevar la batuta del país, de la gran nación norteamericana, ella dice: es la peor noche de mi vida, según lo consignó
el Washington Post. La verdad es que lo que vamos a revisar son 5 como capítulos, como episodios que marcan la trayectoria para tratar de entender un mapa, un perfil psicológico a través de las actitudes y cómo él se maneja desde el poder para manipular, para engañar, para extorsionar, para oprimir y finalmente llevándolo a convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. Terrible. Así, bueno, todos nos preguntamos por qué Mary Trump habla ahora y por qué hablar también, siendo que tiene una familia tan poderoso, tiene el presidente de Estados Unidos, es su tío, pero bueno, yo los quiero llevar un poquito hacia atrás y al año 99, porque cuando muere el abuelo Trump, digamos, que es el padre de Donald Trump y también el padre de Mary Trump, que es Fred, claro. Cuando muere el abuelo Fred, lo que él hace, y que después se entera Mary Trump con su hermano, es que el abuelo no los dejó dentro del testamento. Por lo tanto, eso hizo que se fueran a un juicio. Y en ese juicio, para poder pelear parte de la herencia, porque lo que pasa es que el padre de Mary Trump muere en el año 81 y el abuelo muere en el 99. Por lo tanto, como no estaba el hijo mayor del abuelo, esa parte de la herencia pasa finalmente a los sucesores, que serían los hijos. Como no estaba Fred Jr., digamos, no le dejaron la parte que le correspondía a la herencia y ahí se tuvieron que ir a un juicio que finalmente ganaron, pero una de las condiciones de haber ganado este juicio para poder quedarse con parte de esta herencia era mantener un silencio, era mantener un acuerdo de confidencialidad durante 20 años. Por lo tanto, ese acuerdo se acabó el año pasado y ahí es cuando Mary Trump empieza a cranear este libro y a decir: yo no quiero seguir callando más, yo quiero contar todo lo que sé, porque tiene una rabia tremenda. Tuvo 20 años para escribirlo, así que este es el momento en que ella decide alzar la voz y decide sacar todo lo que ella sabe, porque ahora en este programa vamos a conocer por qué hay tanta rabia de parte de Mary Trump hacia toda su familia. Yo sé que tú tienes toda la información, Salfate, así que empecemos desde ya. ¿Puedo antes, para complementar justamente lo que decía Monty? El porcentaje que ellos estaban peleando la herencia no era menor, era un porcentaje de un 20%, que sí se le entregó a todo el resto de los nietos, menos a Mary con su hermano. Entonces ahí empieza esta pelea, y con respecto a estos 20 años de este acuerdo de confidencialidad, ahí también hay ciertos resquemores entre Mary y la familia Trump. De hecho, es el hermano menor de Donald, y acá para que empecemos en antecedente ya, es Robert Trump, quien pone una demanda. De hecho la fecha exacta es el 16 de junio, pone una orden de restricción para que bloqueen la publicación de Mary, es decir, este libro. Claro, y él en qué se ampara, en que justamente dice que Mary estaba violando un acuerdo de no divulgación, que para juicio de él ese acuerdo no tenía una fecha limitada, no duraba solamente 20 años. Lo interesante de todo esto es que burocráticamente Robert hace mal el trámite, por decirlo de alguna forma, porque pone esto en un tribunal. ¡Es de familia! ¡Es de familia! Claro, hay cosas que también se heredan y no es plata. Pone esto en un tribunal de Nueva York, que el juez dice: ¿sabes qué, compadre? Yo en realidad no tengo jurisdicción en lo que me estáis pidiendo. Te equivocaste de tribunal. Tenéis que ir a otro tribunal, acá no hay jurisdicción. Además, como para hacer una comedia de equivocación, a Robert se pagó mal unas costas, entonces por trámite, por no jurisdicción y por hacer mal el trámite, finalmente eso no se dio la orden de restricción, y es por eso que estamos hablando de que ya hoy, 14 de julio, el libro podría salir adelantándose 2 semanas, porque era para fines de julio la fecha inicial, pero es tanta la expectación, Salfate, que la gente dijo: lo queremos, y la psicóloga y lo tenemos. Dijo: listo, lo tenemos, y primero lo tiene Así Somos. Ya, atención, vamos a ir con estos 5 episodios que marcaba, ¿cierto? Que parece ser parte de los capítulos también, a propósito del titular. Solamente quiero decir que esa queja que levanta, digamos, Robert, es dispararse al pie, porque él no niega los hechos. Él simplemente dice que no puede contarlos legalmente, pero no dice de cierta manera que está faltando la verdad. Vamos con el primero. Atención, tenemos la portada del libro. Vamos a ir al capítulo que hace referencia y que lleva, obviamente, la insignia que dice: más allá
del narcisismo. A ver, este punto no es menor, entendamos. Mary Trump, autora de esta biografía no autorizada, tiene 55 años y de profesión ella es psicóloga, ¿ok? Cuando habla de que esta vinculación narcisista encriptada en la personalidad de Donald Trump, dice que nace prácticamente de su jardín de infancia. El narcisismo se traduce psicológicamente como un exceso de amor hacia sí mismo, pero para que no confundirnos, esto no tiene que ver que sea producto de una severa confianza en tus dotes y capacidades. Por el contrario, tiene que ver con una ruptura psicológica de haberte visto tan vulnerable, tan violentado en algunas oportunidades o tan inseguro de que si realmente vas a dar la talla de quienes te preceden. Finalmente él se genera esta coraza que es una inseguridad constante donde tiene que estarse confirmando a través de abusos, de protestas, de ser un cabrón, de ser un señor en raja diablo. Un narcisista es una persona que se quiere mucho, pero le cuesta expresar amor y compasión hacia los demás. Finalmente es un desgraciado que se viste, digamos, con los mejores atavíos, de ser una persona inteligente, de que es caritativa, pero en el fondo es un egoísta porque lo único que le importa es él, porque está en una medida de autoprotección constante. Dice, señala Mary Trump, Donald no es simplemente débil, o sea, es débil, pero no solo eso. Su ego es algo frágil y debe ser reforzado, tal como decía, en todo momento, porque sabe, el presidente de Estados Unidos sabe en el fondo que no es nada de lo que dice ser. Eso, a ver, hay patar en las canillas y otra cosa que solo un balazo en la cabeza, aquí le pegó un cañonazo. Lo mató, lo dejó así que es una persona destruida, que es un fantasma, es una máscara nada más. Oye, es súper interesante todo lo que tú estés planteando, Salfate, porque de hecho, ¿cómo se empieza a dibujar? ¿Qué es lo que plantea en esta parte que tú nos estás explicando? La personalidad de Donald Trump en base a la personalidad de su padre, justamente. Y de hecho, hay uno de los capítulos que yo empecé a buscar, donde Sara cuenta las frases que Donald Trump le decía a Fred Jr., es decir, a su hermano, es decir, al padre de Mary. Perdón. Y la frase textual es: papá tiene razón, no eres nada más que un chofer de autobús glorificado. Esto porque Fred, el papá de Mary, justamente, estaba haciendo una carrera de piloto, que es uno de los grandes conflictos que tenía con la familia, porque él prefirió irse a la carrera que lo apasionaba, mucho más que a los negocios que el padre quería meterlo. Él decidió hacer su vida y por eso empezó a ser humillado constantemente. Entonces, ¿por qué pongo esto en antecedente? Porque creo que, y sin defender en lo absoluto a Donald Trump, por favor, creo que sí hay que entender que también el libro tiene mucho de catarsis para Mary. Mucho de... Ella vivió viendo cómo su tío Donald, como su papá Fred, trataron mal, abusaron un poco psicológicamente de su padre, cómo trataron mal también a su madre, porque además la mamá de Mary, que se llama Linda Clapp Trump, nunca fue aceptada por la familia Trump. Ella trabajaba si mal no me recuerdo, era como aeromoza, ya trabajaba en todo este mundo de los aviones y nunca fue aceptada. Entonces ella tiene un tema que tiene que botar una catarsis, Monty, de viví como a mi familia la odiaron constantemente, a mi núcleo directo, justamente. Mira, ahí tenemos precisamente de la familia Trump. Sí, eso, mira, describe los quiénes son. Mira, solamente cortito, de izquierda a derecha, que está viendo la gente es, de izquierda a derecha está Robert Trump, Elizabeth, Fred, hermano mayor, Donald Trump, ahí cayéndose para el lado derecho, y finalmente Marianne. Ahí está la feliz familia y por dentro, digamos, todo podrido. Claro, para entender hoy día el comportamiento actual de Donald Trump, y bueno, ahí vemos en la foto, el del medio es el abuelo, sería Fred, el patriarca. Claro, Fred. Claro, para entender un poco el actuar de Donald Trump, porque claro, sin ser psicólogos nosotros, yo creo que para poder entender el comportamiento de una persona hay que ir hacia atrás, hay que ir cómo fue su familia, cómo creció, en qué ambiente, y claramente para Mary Trump, que es la autora de este libro, debe ser tremendamente doloroso abrir esos pasajes de su vida, porque además ella perdió a su padre
cuando era muy chica, tenía solo 16 años. Entonces, perder a tu papá a esa edad, seguir también dentro de una familia que siempre te tuvo marginada, que siempre te está cuestionando, porque también ahí Mary Trump, si bien fue a la universidad, después dejó la carrera, entonces como que tampoco fue una alumna modelo, tampoco fue como una mujer que calce perfectamente dentro de esta familia, que es muy similar a lo que se ve hasta el día de hoy en las familias de reinados, en las familias aristocráticas, donde siempre se trata de mantener el apellido, el linaje. El buen ahí abuelo como patrón de fondo quería que sus hijos siguieran por su camino, sin importarle la felicidad, por ejemplo, de su hijo mayor, que quería ser piloto, pero no, le daba lo mismo. Entonces son valores que son, creo yo, que muy antiguos. Hoy día sería muy difícil o muy mal visto también que alguien quisiera implantarle esas ideas a sus hijos. O sea, no me cabe duda que debe existir gente que todavía forma a sus hijos de esa manera, pero es parte del proceso de la evolución también que esas cosas no sigan pasando, porque así tú puedes determinar cómo va a ser tu hijo cuando grande, sobre todo cuando tu hijo después está a cargo de un país, y era lo que comentábamos recién un poco antes del programa. O sea, tener un personaje que tiene no sé si traumas desde joven, que a él siempre le impusieron mucho poder. O sea, el mismo Donald Trump decía, mi papá siempre quería que yo fuera el mejor. Si querías emprender un negocio tenía que ser el más exitoso, si tenía que estudiar tenía que ser el más sobresaliente. Entonces, ¿cómo crece una persona bajo esa presión siempre? Y si después a eso le sumas poder y dinero, estamos hablando de un personaje que de verdad no sé cuánto de humano puede tener. ¿Sabes qué? Y muy breve, yo creo que es un poquito peor incluso. Porque no es que el papá siempre quiso que Donald Trump fuera el mejor, que fuera el dueño de los negocios. Él quería que Fred fuera el mejor. A él le importaba que Fred, que el hijo mayor. Entonces creo que a todo el análisis que tú haces correctamente, Monty, creo, Salfate, que habría que sumarle la presión de que fuiste el segundo, de que en el fondo fue porque mi hijo mayor no quiso los negocios, porque mi hijo mayor no fue lo que yo quise, entonces te tengo que agarrar a ti, que en el fondo es lo que me va quedando. Eso también te deja una marca. Y la responsabilidad de no defraudarlo, ¿cachai? Claro, mira, fíjate que yo creo que Donald Trump, cuando uno lo escucha, no sé si él se sentía con una particular obligación de estar a la altura de su padre, pero sí yo creo que le quedó una larga mella de saber de que él era la segunda opción. Claro, y que más encima, como él vivió, ni siquiera la segunda opción, cuando él vivió que alguien que no iba a ser, finalmente él comenzó a darle rienda suelta a una serie de rupturas. Hay que entender de que el papá, digamos, de esta familia, el patriarca, les dio todo excepto lo más importante, que es inteligencia emocional. Ellos no tienen ninguna herramienta blanda, incluso así, porque nos vamos a colocar así como que Donald Trump es malo, que lo es, y que Mary es la buena. Mary, siendo psicóloga, en sus fotos que ella misma elige para la portada de los libros, se ve una mujer, si bien muy linda, digamos, propia de los genes de su familia, se ve bastante compungida, se ve una mujer angustiada, una mujer que no es feliz, que nunca ha podido encontrar un punto de equilibrio y ha podido resarcir, digamos, todo el daño que su abuelo le generó a su padre, que finalmente terminó en una especie de suicidio, vamos a decirlo, obviamente producto del alcoholismo y la frustración. De hecho, lo que decía Michael es tan importante, porque mira, el abuelo Trump no tuvo, después de que su hijo mayor no quería, de que finalmente también, digamos, no lo respetaban, él lo miraba como autoridad de admiración, el abuelo no tuvo más remedio que recurrir a su hijo Donald. No fue una decisión que a él, el abuelo, ¿cierto? El papá, el patriarca, lo dejara feliz. Y finalmente, esto aparece en el libro, dice, cuando las cosas se pusieron mal, a fines de las décadas del 80, Fred ya no podía separarse de la brutal ineptitud de su hijo. Mira, ineptitud. El padre no tuvo más remedio. Entendiendo cómo era este Donald Trump, que era alguien, digamos, sin control y con pocas habilidades blandas, no tenía, digamos, ni un dejo, digamos, de compasión por el resto, no tuvo más remedio que seguir este compromiso. Todo esto palabra de Mary Trump, que finalmente concluye y añade, su monstruo había sido liberado. O sea, Fred, abuelo, elige obviamente a Donald Trump, ya que Fred no quiso. Donald, tú serás. Y él mismo reconoce, no tengo otra, pero sé que esto es prácticamente como liberar una bomba atómica social. Y sin embargo, hecho, hoy ya estamos viendo esas consecuencias. ¿Se acuerdan que hace un par de... Monty, perdón, dale.
No, quería agregar que justamente desde la Casa Blanca decían que Mary Trump no podía hacer ese como análisis psicológico ni ese perfil hacia Donald porque él es su tío, no es su paciente, por lo tanto le querían bajar el perfil desacreditando todos esos análisis que hacía Mary Trump porque no estaba como profesional, como psicóloga capacitada para poder emitir un análisis o un diagnóstico de un familiar. Esa era como la contrapropuesta que hacían ellos, el contraataque. Oye, y para seguir equilibrando, de hecho, Sarah Matthews, que es portavoz de Casa Blanca, dijo que el libro se debía al propio interés financiero de Mary Trump, justamente por todos estos asuntos que han tenido, todos estos conflictos con las herencias. Muy breve, me estaba recordando con esto que nos decía, sí, y ¿sabes qué? Está en su derecho. Sufrió tanto. O sea, dijo que su abuelo... lo describe como un sociópata que jodió la vida de sus hijos. A ella la molestaba porque iba con chalecos, con suéter holgados justamente en Navidad, en Acción de Gracias. Entonces tiene todo el derecho a lucrar. Muy breve, me acordaba en el capítulo que hicimos de Donald Trump, ¿se acuerdan que dijimos lo que le costaba a él reconocer cuando perdía? Lo que le costaba ser el segundo, reconocer cuando era el segundo. Narcisista, le duele, se siente dañado. Y en su historia justamente él fue el segundo, entonces hace mucho sentido. Pero Salfate, hay otro capítulo que se titula Tenía que derribar a Donald Trump. ¿Es verdad que Mary Trump tuvo injerencia, entregó papeles claves en investigaciones sobre su tío a la prensa? Exactamente. A ver, lo que queda ahí entredicho es que hubo esquemas de impuestos, o sea, jugó con las platas Donald Trump, en donde pudo netear, como dicen los contadores o ciertos ingenieros comerciales, durante la década del 90, en donde hizo fraudes y los maquilló, los justificó de cierta manera. Y gracias a eso, donde enormemente hizo crecer la fortuna que recibió precisamente de sus padres. Finalmente, ella decía que Donald destruía las normas, o sea, se salía de los límites, les pasaba por encima de las leyes, no solo de vivo, sino porque además sentía una particular satisfacción en que rompía reglas, pero no de una manera rupturista, sino a sabiendas de que estaba destruyendo un sistema económico que lo engrandecía y que él finalmente le faltaba el respeto. Finalmente, él dice que la verdad no fue suficiente para mí ser voluntaria, dice Mary, en una organización que ayuda a los refugiados sirios. Tenía que derribar a Donald, fíjate. O sea, finalmente pisoteaba a los vulnerables. Esto que acabo de decir son cuñas, son entre comillas que aparecen en el libro, son citas textuales en donde ya vemos cuál es la parada, obviamente, de lo que es Mary Trump con respecto a cuál es su posición ética, política, profesional y cómo vio los operativos de su tío y cómo en algún momento tuvo que participar hasta que no aguanta más y finalmente decide salirse. En total, cuando esto le pasa al New York Times, eran 19 cajas de documentos legales, 19 cajas con todo lo que probaba el desfalco, y ella concluye, abro comillas, más feliz no me había sentido en meses al haberle dicho, aquí están las pruebas de que mi tío, mi abuela son una manga de tramposos y desgraciados antipatriotas, todas. Y partimos con el siguiente titular. Aquí se va a hacer justicia, señores, y aquí vamos a llorar por mucha gente conocida y querida del medio del espectáculo, pero la verdad se tiene que saber. Atención, de Europa Press, España, nos dice, detienen, esto pasó el 2 de julio, detienen en Estados Unidos a Ghislaine Maxwell, ¿quién? La exnovia de Jeffrey Epstein y presunta cómplice, algunos dicen que es realmente la verdadera mandamás y organizadora, de delitos de agresión sexual por el cual, y hago así entre comillas, Jeffrey Epstein se habría suicidado en la cárcel antes de que pudiese hablar. Lo suicidaron de buenas partes. Ojo, aquí vamos a revisar los cuidados con que tienen esta mujer. Los abogados de esta, que puede ser la perpetradora de este tráfico de menores,
en donde está vinculada una cantidad de famosos y expresidentes de Estados Unidos, expresidentes, en plural lo digo. La verdad es que la están protegiendo como hueso santa para que no le vaya a pasar lo mismo que a su pareja Jeffrey Epstein. El caso, esto quiero que lo entiendan desde ya, ellos reconocen esta culpa. Sus abogados dijeron, estamos dispuestos a entregar las listas de clientes de este circuito maldito para poder rebajarle la pena a ella, porque saben que no pueden zafar. Esto es una conspiración de la que ella participaba para persuadir a chicas menores de edad y otras obligadas y otras rescatadas de centros de orfanato, se habla, a participar en actos sexuales con Jeffrey Epstein, con ella misma, y a repartir entre sus amigotes cómo debe estar el príncipe Andrés. Escúcheme, cuando se pase esta lista, el mundo con que tú vas a despertar es otro. Cuando veas a alguien y tu película favorita estaba tal actor, este es otro mundo. Aquí se va a saber una verdad que yo creo que la única manera en que zafen es que le tiren una bomba atómica a la cárcel donde está esta mujer, porque ella ya dijo que va a hablar y va a tirar la lista completa. Aquí y ella es clave. Es clave. Y ella es clave porque, a ver, no es una simple pareja de Jeffrey Epstein o socia o amiga. Ella era la persona que hacía el núcleo de unión entre Epstein justamente y toda la gente de mucho poder. Ella es una mujer de la alta sociedad, ella conocía de mucho antes, ella le presenta este mundo a Jeffrey Epstein. Entonces, tiene ella es millonaria, de chica. Oye, ¿saben cuánto costó la búsqueda? ¿Cuánto en plata? $5 millones por lo bajo. La búsqueda para poder encontrarla, donde participaron 15 vehículos de la FBI ese día justamente, y aviones espías estaban monitoreando todo el lugar para que no se escapara. Una mujer que además los abogados ahora, de hecho fue ayer, pidieron la libertad bajo fianza de $5 millones por COVID-19, por un planteamiento que tenía el abogado Monty. No, pero ¿sabéis que el planteamiento del abogado era inteligente? Él decía, primero, por la edad de mi clienta, claro, que está en riesgo, puede contagiar y está en riesgo su salud por el COVID-19, es sujeto de riesgo, pero además decía, no va a acceder a un juicio justo, porque como el COVID-19 imposibilita que se junten tantas veces a preparar el juicio, decía, no me he podido comunicar con ella, entonces va a estar la pobre como indefensa, y como el meme de Felipe Abello, soy un Abello indefenso, y no va a poder tener toda la historia completa para poder estar con ella. Sí, soy un Borita indefenso. Sí, mañana va a ser un día bien noticioso en Estados Unidos porque, bueno, hoy ya, en realidad, ya madrugada de martes, sí, pues. 14 de julio, Ghislaine Maxwell va a comparecer ante un juez, va a ser formalizada por todos los delitos que se le imputan. Va a empezar desde mañana esta investigación. Recordemos, como tú bien dices, Michael, ella fue detenida el pasado 2 de julio, ya vamos a conocer en qué contexto también fue detenida. Ajá. Pero ¿de qué se le acusa? Porque en realidad se tienen que probar todas las cosas que se le imputan. Bueno, principalmente la conspiración para poder persuadir a las chicas menores que participaban en actos sexuales con Jeffrey Epstein y con ella misma también, porque en un principio recordemos que la culpa, claro, se le echaba a Jeffrey Epstein, y ella muchas veces negó haber participado en los juicios anteriores de Jeffrey, donde por lo demás él siempre acogió a la testimonio, estuvo guardando silencio. Entonces, claro, ahora también se le podría acusar de este falso testimonio, también coacción y abusos sexuales. Ahora, hay que entender algo súper importante con respecto al personaje de Maxwell, porque ella siempre se mostró como una mujer muy carismática. Ella, bueno, ahora la vemos con un poco más de edad, pero ella siempre ha sido guapa, una mujer muy, a ver, para una adolescente, porque ellos elegían puras chicas vulnerables, de familias con menos recursos o vulnerables en ambientes emocionales, no solo con el tema económico. Entonces, claro, para una niña de 15, 16 años, ver a una mujer con poder, bonita, bien vestida, te genera confianza y también te genera como un modelo a seguir. Entonces es tremendo el daño que se le hizo a esas niñas, porque al final lo que hacían Jeffrey Epstein con Maxwell, ellos tenían una especie de esquema piramidal sexual. Es decir, ellos reclutaban a niñitas y las niñitas tenían que traer a otras niñitas y así sucesivamente. Entonces al final el daño que tú le generaste, exactamente, el daño que le generaste a esas chicas y el peso que sienten ellas hoy día, y es lo que se refleja en la serie, de haber sido parte de esta red donde no solo ellos dos abusaban de estas chicas, sino que también eran vendidas tipo esclavas sexuales
a todos estos poderosos que ya vamos a estar contando y que viene a continuación. Hablamos de las élites que están temblando, Salfate, están pasando lo pésimo en este momento. A ver, que no quepa la menor duda. Mira, esta es la noticia en realidad, porque, a ver, que hayan apresado a Maxwell, ahí se va a hacer justicia, ok. Pero en realidad la cola que esto trae es algo que todos vamos a tener que estar muy atentos, porque vamos a comprender detrás de todo el carisma, de todo el fragor de la música, de Hollywood y todo lo demás, cómo funcionan las élites y cuáles son sus perversos gustos fuera del marco de la ley y del humano. O sea, esto es un abuso, sí, ya que está por debajo de la esclavitud incluso. Atención con el siguiente titular, y te voy a dar un ejemplo muy potente. Con captura, esto es en eltiempo.com, con captura de Maxwell, tiemblan las élites de Estados Unidos, y esto a subrayar, y el mundo. Mira, te voy a dar solo un ejemplo. En el documental que está en Netflix, donde una de las víctimas, ¿cierto?, Virginia Roberts, reconoce que vio a Bill Clinton, y que Bill Clinton, aunque lo negó, está por la aeronáutica civil, que él se subió al avión, al jet privado, para ir a la isla donde se efectuaban estas fiestas. Si bien ahí la chica en el documental dice, en realidad yo nunca la vi hacer nada, pero sí estaba presente. Claro. Fíjate que estas acusaciones, producto que he visto de lo que está haciendo el FBI, es que incluso esto puede llegar a expresidentes, incluso hasta Barack Obama. Se habla del caso de Bill Clinton con su señora. Ellos tienen una fundación. Aquí yo estoy hablando por mí, así para que no, si a alguien le van a pegar o quieren pegarle un palo y no dejan más entrar a Estados Unidos, que sea a mí. Ellos tienen una fundación de rescatar a niños por orfandad explosiva. Eso es un término, por ejemplo, que es para los niños para el terremoto de Haití del 2010. Fue hace un mes. Claro. De esos 10.000 niños que rescataron, hay un número importante que está desde un tiempo siendo investigado, que se perdieron y se les perdieron la pista. Algunos dicen que parte de esa red puede quizá estar cedido por instituciones de esa naturaleza donde están metidos esta gente, y que eso está confirmado con los cables que se acaban de salir de los mails entre Joe Podesta y Hillary Clinton, que parece que también participaban de esto, que están mencionados en el documental. Esto es bravo, esto es horroroso, esto es tremendo. Aquí va a salir gente que uno quería mucho, actores, directores, gente de la música. Esto es terrible, esto es completamente terroroso. Como por ejemplo, fíjate, para que tú entiendas, hay que entender que en el caso de esta mujer, Maxwell, a diferencia de Jeffrey Epstein, que se fue armando en el camino, digamos, a convertirse en millonario, ella nació con una cuchara de plata. Ella es hija de un hombre que era dueño de una gran cantidad de medios en Inglaterra. Ella, sus amigos de niña, cuando era pequeñita, eran el Principado, reyes, solo gente millonaria. Atención, solamente un botón de muestra. Mira esta fotografía donde está Virginia, obviamente con el príncipe Andrés, que obviamente estaba, obviamente que ahí se le ve. Está el príncipe Andrés. Ojo, quiero decir, es irrefutable. Al lado de esta mujer abusada se asoma Maxwell. Nosotros no la pusimos en el recuadro, pero está Maxwell así como dando su aprobación, que hoy día lo que se piensa es que ella no era la mano derecha de Epstein. Epstein era la mano derecha de ella. Ella es la que, porque ella es la que conoce a los famosos y a los reyes. Y puedo agregarte un detalle no menor, no solamente está Maxwell atrás en esa fotografía que no se ve en este recuadro. Esa fotografía fue sacada en una de las casas de Maxwell, justamente. Era su casa, era la vivienda de ella. O sea, lo que tú dices es clave. Yo no creo que acá existía una mujer en las sombras. Acá ella era protagonista de todo. Es más, quiero traer una cita que dio en diciembre del 2019 a la BBC Sarah Ransom, quien dice, Ghislaine controlaba a las chicas, era como la madame, son las palabras textuales de ella. Ella era como de los elementos básicos de la operación de tráfico sexual, y siempre visitaba a Jeffrey en la isla para asegurarse de que las chicas estuvieran haciendo lo que se suponía debían estar haciendo. Es más, hablaban de que ella controlaba todas las casas y administraba todas las casas de Jeffrey con una especie de espíritu o de reglas que venían desde la monarquía. De hecho, a todos los empleados les tenía prohibido que miraran a los ojos a Jeffrey. Estaba absolutamente prohibido hablar
O sea, olvídate. No le podían hablar. Y ella tenía el control de absolutamente todo eso. Y yo creo que el control de muchos, y tal vez por eso el duque de York dio una defensa tan ordinaria, como que le faltó que ahí Maxwell la ayudara, ¿o no? Veámosla, señor director, ¿le puede poner play? La disculpa del príncipe Andrés. Califique usted si es amigo, bueno, o sea, en realidad se parece como Donald Trump hablando, pero bueno, son todos de la misma calaña. Ya pues. One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, has made allegations against you. She says she met you in 2001. She says she dined with you, danced with you at Tramp nightclub in London. She went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Ghislaine Maxwell, your friend. Your response? I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. You don't remember meeting her? No. Oye, tremendo. Mira, solamente quiero aclarar lo siguiente. El príncipe Andrés es un ejemplo de los amigos de infancia de esta mujer Maxwell. Y ojo, ¿por qué la elite teme? Porque canallas como ellos solo no es que tenían estas fiestas privadas de ilícitos de abuso de menores, sino que al parecer los grababan. O sea, hay documentación para la posterior extorsión. Sí. El príncipe Andrés fue uno de los pocos que fue a visitar en 2 ocasiones a Jeffrey Epstein cuando estuvo en prisión. Y no fue, al parecer, una visita cordial, sino que fue decirle, por favor, ¿qué hago para que no me mencionen? No sé cuál acuerdo habrán llegado, parece que no llegaron a buen puerto, porque finalmente lo suicidaron al señor Epstein. Ahora, el futuro del príncipe Andrés dependerá de lo que diga Maxwell mañana en esta audiencia de formalización y en las audiencias que sigan, porque finalmente ella, para poder salvarse, se dice que podría echar al agua a muchas personas importantes, pero también se presume que mantendría absoluto silencio tratándose del príncipe Andrés. Ahí parece que haya un acuerdo de silencio, una especie de cofradía. Ya vamos a ver lo que van entregando las próximas audiencias, pero lo que sí sabemos es que el fiscal general de Estados Unidos quiere hablar con el príncipe Andrés, que hasta el momento solamente está como testigo de la causa, pero si esto llega a cambiar, o sea, si llega a cambiar su figura legal a sospechoso, podría eventualmente ser extraditado a Estados Unidos para poder dar declaraciones. Así que vamos a seguir muy atentos de lo que sucede en este caso. Sí, tenemos el titular una vez más, donde dice ahí de Infobae: sin sábana y con ropa de papel, las medidas de seguridad para que Ghislaine Maxwell no se suicide en prisión. Recordemos, ojo, esto no es menor, para que ustedes entiendan lo que está en juego acá. Jeffrey Epstein, cuando se suicidó, las cámaras justo ese día no funcionaron y los guardias encargados de revisarla pidieron disculpas porque se quedaron dormidos. O sea, te encargo la excusa, sí, lo peliento que es esta cuestión. Ok. Le ordenaron quitarse las ropas a esta mujer de 58 años que está detenida en este centro de detención que es metropolitano en Brooklyn. Le hicieron usar estas vestimentas de papel. Tenemos fotografías, señor director. A ver. Y inculcaron protocolos de seguridad adicionales con funcionarios federales, casi con la milicia poco menos que cuidando, obviamente para evitar que ella se dañe a sí misma, pero digamos las cosas como son, que incluso otros reclusos puedan atacarla o que desde el exterior, que la única manera de parar esto, yo creo que los ricos millonarios que temen por su carrera, por su vida, le manden un misil. O sea que no se extrañe que Brooklyn sea atacado por estos días. Aseguran que tengo una compañera de celda, digamos, o sea, completamente aislada, y que siempre esté alguien al ladito que la esté mirando, que la vigilando de cierta manera. O sea, porque es que tienen que cuidarla, porque es muy importante, y su abogado dijeron, ella va a hablar. Me perdonáis, Alfate, pero es que si la quieren cuidar, no la lleváis a cárcel. Me parece súper raro porque mala fama. Que se entiende y son palabras mías. Acá los malos están poniendo las medidas de seguridad para ella. Ponle cafecito con bebida a los guardias para que no se duerman y nuevas pilas a las cámaras de seguridad. Parte por eso. Le estáis poniendo básicamente solo medidas, tomando una acción como verdad absoluta de que Epstein se suicidó.
cuando la lógica lamentablemente habla de que no, hablaría de que lo mandaron a matar. Si efectivamente mandaron a matar a Jeffrey Epstein, ¿quién aceptó, quién dejó que pasaran o quién lo mató? Las personas que controlan esa cárcel. Entonces, que ellos mismos pongan estas medidas un poquito como para el diario, para el periódico, para decir, oye, estamos cuidando, me parece que no tiene ningún tipo de lógica. Y en ese sentido incluso le podría tomar un poco de verdad al abogado, que dice, oye, ella está corriendo peligro acá por el COVID-19. No, yo creo que está corriendo peligro porque está en la misma cárcel que probablemente pueden entrar a matar a las personas. Porque como tú lo decís, Alfate, acá no estamos hablando de que se metió con, no sé, con el asaltante de la esquina, ¿cachai? Con el que anda cartereando en la esquina. No, son los más poderosos del mundo. Son las personas que manejan todo y que efectivamente, sí, y de hecho uno de los abogados, no recuerdo el nombre ahora de las víctimas, dijo, nosotros tenemos la certeza y tenemos la seguridad de que los videos sí existen y que esos videos van a ser mostrados en una siguiente audiencia. No, sí, Entonces hay videos, hay testimonio y la ponen en la misma cárcel, me parece que es casi llevarla a la hoguera. De cierta manera, mira, para que tú entiendas, vuelvo a insistir en esto, a diferencia de Jeffrey Epstein, esta mujer nació en la nobleza, ultramillonaria, su papá era dueño de medios de comunicación, o sea, tenía radio, periódico, millonaria. Ya, atención, ¿cómo podemos entender que si estos poderosos y su clientela son sus amigos? Ambos. Atención con la foto que les voy a mostrar, titular de lavanguardia.com. El día, dice ahí, señor director, en que Ghislaine Maxwell se sentó, porque igual es una energía entre todos, en el trono de Isabel II. El príncipe Andrés, desatinado, tarado como el solo, le hace a dos amigos. ¿Cuál es el otro amigo? Kevin Spacey. Todo cansa, ¿o no? Todo cansa, no me jodan. Y están sentados. Espérame, ¿y comieron pizza también en el trono? Pero compadre, es que esto tiene que ver con el Pizzagate, todo tiene que ver. ¿Saben qué? Señor director, señor productor ejecutivo, me voy a arrancar con los tarros, pero les quiero comentar algo personal con respecto a este tema. Un amigo personal, una persona muy importante que tiene unos datos impresionantes y que se ha ido contra los grandes, ricos, poderosos de la industria del entretenimiento norteamericano. No voy a decir su nombre, solamente lo voy a consignar entre nosotros como el amigo Víctor. El amigo Víctor, hace aproximadamente 10 años, él me dice, yo podría haber seguido denunciando personas. Y hay dos que son tremendamente feroces en el tráfico de menores y abuso. Y me muestra dos nombres. Y yo digo, pero ¿cómo? Yo a él lo admiro, yo a él lo quiero y además yo me crié con su película y es un genio, ¿para qué necesidad? Créeme que es así. Esos dos nombres aparecen en esta lista según Quanon y están hoy día no durmiendo. Solamente lo digo, el amigo Víctor tenía toda la razón y hoy día se está sabiendo todo. Hace 10 años. Imagínate la cantidad de años de abuso de esto. Esto es una monstruosidad.